Hey coders, el día de hoy les traigo un ejemplo práctico en donde voy a enseñarles a utilizar una herramienta de consola que está relacionada con GitHub. De hecho, esta herramienta se llama GitHub CLI, que es una herramienta que nos permite poder interactuar con las funcionalidades de GitHub, como podrían ser los repositorios, guides, issues, pull requests y otras funcionalidades más que podríamos hacer todo desde consola. Esta herramienta yo la utilizo bastante cuando estoy trabajando en proyectos personales, sobre todo cuando tengo que trabajar con la subida de un repo, la creación de un repo, con datos así desde consola y no tengo la necesidad y me evita tener que estar yendo hacia la web y hacer todo con botones. Entonces esta es otra herramienta adicional, no significa que de esta forma se deben hacer siempre las cosas, pero sí es una herramienta muy útil si ustedes quieren ganar algunos cuantos segundos de rapidez o si a ustedes les encantan las herramientas de consola, también esta es otra forma de interactuar con GitHub tan solamente utilizando comandos. Así que si les interesa conocer una herramienta más para mejorar en su flujo de desarrollo, pues este podría ayudarles. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es comentarles un poco acerca de la herramienta, así que vamos a buscar en Google GitHub CLI y vamos a llegar en su documentación llamada cli.github.com. Aquí vamos a poder encontrar más información de cómo descargar la herramienta y también algunas demos de qué comandos podríamos ejecutar. Ahora, la documentación está aquí, pero algo muy importante recordar es que GitHub y Git no son la misma herramienta. Hay algunos que pueden llegar a creer eso, sobre todo las personas que están empezando. Así que en este caso, para dejarlo en claro, GitHub CLI es tan solamente una herramienta adicional que funciona con GitHub. Es decir, vamos a poder crear repositorios, crear GIS, o descargar repositorios, o clonar repositorios, o bueno, eso también se puede hacer desde Git. Pero aquí nosotros vamos a poder interactuar con nuestra cuenta de GitHub desde la consola. Por lo general no vamos a estar utilizando todos los comandos. Yo utilizo a lo mucho un par de estos comandos habitualmente cuando desarrollo y sí ayuda a acelerar un poco el proceso porque si tienen algún autocompletado de código en la terminal, pues pueden rápidamente crear un repo sin la necesidad de ir a GitHub y crear manualmente el repositorio o de información por si alguien quiere conocer un poco más. Entonces vamos a empezar. Lo primero que necesitan es una terminal, ya que es una herramienta de consola, vamos a necesitar una terminal. Y lo siguiente es instalarlo. Esta herramienta está disponible para Windows, para Linux y para Mac, así que pueden descargarlo para los tres sistemas operativos más usados. En mi caso estoy en Windows, así que voy a descargarlo para Windows. Podemos instalarlo de varias formas, con administradores de paquetes como Scope o también por ejemplo como NuGet, pero en este caso, o como NuGet, pero en este caso vamos a utilizar el instalador de Windows. Vamos a dar un clic. Y con esto se va a descargar el instalador, vamos a dar el siguiente y hasta el final. Y con esto vamos a poder ver que ya se instaló. Es bastante rápido de hecho la instalación, no es un programa pesado. Entonces una vez tenemos la herramienta, lo que vamos a hacer es abrir una terminal. Y una vez tenemos la terminal vamos a escribir el comando gh y vamos a escribir --help. Y esto lo que nos va a dar son la lista de comandos que podemos ejecutar. De hecho, si quieren ver la versión de la herramienta de GitHub CLI, pueden escribir gh-version y van a ver también la versión de esta herramienta. Ok, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es autenticar nuestra herramienta de consola con nuestra cuenta de GitHub. Todos nosotros probablemente ya tenemos una cuenta de GitHub, así que vamos a autenticarnos. Y para eso nosotros tenemos comandos relacionados con autenticación. De hecho, si ustedes escriben de nuevo gh-help, aquí van a ver la lista de comandos. Y aquí van a poder ver entre los principales o los comandos core, los comandos núcleo, la autenticación, poder navegar entre repositorios, poder incluso interactuar con CodeSpace, que es básicamente la forma de crear un Visual Studio Code en la nube, crear GIS, que son pequeños archivos con una porción de código para compartir, poder crear un issue, poder manejar ORGs, es decir, organizaciones de GitHub, si ustedes tienen alguna, pueden manejar sus pull requests, pueden incluso manejar los GitHub Projects, ya saben que esto es como un Trello donde ustedes pueden ver la lista de tareas que tienen allí, o incluso pueden lanzar releases o repo. Okay, el repo es lo que más vamos a utilizar, yo creo. De hecho, vamos a probarlo. Entonces vamos a autenticarnos primero. Voy a escribir gh-out login. Y esto lo que va a hacer es pedirme que me autentique con mi cuenta de GitHub. En mi caso voy a escoger github.com, GitHub Enterprise, si ustedes están trabajando en alguna organización de empresa y demás. En este caso vamos a colocar que voy a autenticarme con HTTPS de momento. Aquí me dice, ¿quieres autenticarte con tus credenciales? Vamos a darle que sí. Enter. Y aquí me dice que tengo que loguearme en un navegador web. Entonces voy a loguearme. Y eso lo que va a hacer es que va a abrir una pestaña del navegador. Si voy a dar un Enter. Ok. Pueden ver que aquí ha abierto una pestaña del navegador. Y lo único que tengo que hacer es copiar este código y pegarlo aquí en el navegador. Esto lo que va a hacer es pedirme acceso. Voy a darle a autorizar. Y ya con esto se autenticó. Entonces ya me dice que estoy autenticado como FAS en mi consola. Entonces ya puedo interactuar con todos los comandos o mi cuenta de GitHub. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir el comando gh-out-status. Este es para ver si estoy autenticado, que me dice estás logueado con GitHub como FAS, estás con este token y demás, y puedes tener estos alcances, o puedes interactuar con ese tipo de funcionalidades de GitHub.
Entonces, esta es una. La otra forma es también escribir out logout para cerrar la sesión. Pero bueno, de momento no voy a hacerlo porque bueno, vamos a probar otros comandos. Entonces lo siguiente que podemos hacer es también aprender a configurar cómo va a funcionar esta herramienta. Por ejemplo, si escribo config-help, vamos a poder ver que yo puedo configurar entre sus opciones el protocolo de Git, con qué editor se va a abrir si yo quiero editar algo, o el prompt si voy a estar trabajando con algún tipo de terminal, y así. Entonces en este caso estas son como configuraciones por defecto cuando esta herramienta requiere abrir un programa externo. De hecho, si yo quiero ver la lista de configuraciones, voy a escribir config list y vamos a poder ver las configuraciones que yo tengo, que en este caso estoy autenticado con el protocolo de HTTPS y no tengo nada más configurado, están vacíos. Entonces vamos a empezar con algo básico. Cuando nosotros trabajamos con GitHub, nosotros vamos a tener algo que se conocen como keys, que si ustedes nunca han trabajado con esto en GitHub, básicamente es como una especie de funcionalidad extra que tiene GitHub para poder almacenar código. Por ejemplo, si ustedes vienen en github.com, o mejor dicho, si vienen en gis.github.com y su usuario, van a poder llegar aquí en esta parte donde ustedes van a poder almacenar simplemente archivos, es decir, no proyectos, no repositorios grandes, simplemente un solo archivo, y también pueden manejarlo con control de versiones. Por ejemplo, yo tengo aquí algunos códigos que están relacionados quizás con alguna configuración, e incluso las personas pueden comentar y demás. Entonces, este tipo de funcionalidades que ustedes podrían copiar y pegar, pues ustedes pueden añadirlo en su cuenta y eventualmente no tienen que crear todo un repositorio para almacenar un solo archivo. Entonces esta es como, digamos, la forma en la que si ustedes quieren compartir una porción de código, suben un GIS, lo comparten, porque al final esto les da una URL y con esta URL ustedes pueden enviarlo por cualquier medio, entonces cualquiera puede verlo. Hay GIS que son públicos, otros que son privados, e incluso lo pueden embeber en una página HTML, es decir, pueden copiar esta porción de código y pegarlo en una porción de HTML. Por ejemplo, si vengo aquí en CodePen, o por ejemplo, que es un editor online, para no abrir Visual Studio Code, simplemente pego esa porción de código, y al pegar la porción de código y por ejemplo pueden ver que ya se creó un editor y ya yo puedo empezar a compartir esto. Entonces hay muchos blogs allí en internet, por ejemplo Medium, quizás han visto que siempre aparecen este tipo de mensajes donde ustedes pueden ver el código con index.js hosteado en GitHub. Bueno, es justamente gracias a estos GIS. Pero bueno, muy aparte de esto de compartir código, también ustedes pueden manejarlo para tener esa porción de código que luego quieren recordar. Entonces esto se puede hacer desde consola también. Nosotros podemos venir aquí, por supuesto, y puedo decirle que quiero crear un nuevo GIS y demás y hacerlo desde interfaz, pero también podemos hacerlo desde consola. Entonces, por ejemplo, vamos a venir aquí en nuestro proyecto, voy a crear aquí en desktop, voy a moverme, voy a crear una carpeta que se llame GH tutorial, por ejemplo. Voy a entrar allí, cdgh tutorial, y una vez dentro lo que voy a hacer es que voy a abrir Visual Studio Code. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero crear aquí un index.js y quiero crear algún tipo de, supongamos que quiero crear algún ejemplo de recursión con Fibonacci o algo así, Fibonacci example. Supongamos que yo he escrito mi ejemplo, he estado practicando, y los comandos de GIS que nosotros podemos utilizar es, por ejemplo, si escribimos GH GIS y luego algún nombre. Por ejemplo, vamos a extender esta terminal un segundo. Por ejemplo, si yo escribo GH GIS y doy un enter, esto me dice los comandos que yo puedo crear, clonar, editar o listar. Por ejemplo, si yo escribo GH GIS list, vamos a poder listar todos los GIS que yo tengo en mi cuenta. Estos son los que estábamos viendo hace unos segundos en mi cuenta de GitHub. Es decir, estos GIS que ven aquí son los mismos que estamos viendo aquí en terminal. Y bueno, hay algunos que son privados o secretos, como le llama GitHub, y otros que son públicos. Entonces, por ejemplo, si yo tan solamente quiero listar alguno u otro, también hay comandos adicionales. Por ejemplo, si escribo GH GIS list --help, vamos a ver, de hecho, vamos a ver que tengo otras opciones como "-l" para limitar cuántos GIS quiero ver, public para ver los públicos y secretos para ver tan solo los GIS secretos. Vamos a probarlo. Si escribo GH GIS list --limit 2, por ejemplo, solo me da 2 GIS de toda mi cuenta. Si yo le digo, por ejemplo, tan solo quiero los públicos, pues solo me da los GIS públicos. O si quiero los GIS privados, en lugar de public le digo private o secret, de hecho, y con esto voy a ver tan solo los GIS secretos. O si, por ejemplo, quiero tan solo los públicos, pero quiero limitarlos a 2, pues escribo --public limit 2, y con esto tan solo me da 2, en este caso, GIS públicos. Ok, entonces esto es para poder listarlo, pero para poder crear, que en este caso yo tengo este código de aquí, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decirle que voy a crear aquí con GH un GIS, voy a crear un create,
y le coloco un nombre a esto. Vamos a llamarle Fibonacci, por ejemplo, Fibonacci, y vamos a colocarle .js, y vamos a decirle que esto lo quiero ver en la web, entonces -w, o también --web también funciona. Pero bueno, vamos al -w, doy un enter. Y bueno, aquí ha fallado porque en mi caso no lo he llamado Fibonacci, lo he llamado index. Vamos a llamarlo index. Doy un enter. Y esto aquí está creando un GIS, abre una pestaña del navegador y pueden ver que ya lo subió. Me dice que en mi cuenta hay un index.js y ahí está el código. Entonces yo ya puedo copiar esta porción de código y enviárselo a quien yo quiera. De hecho, esta es la forma más simple de crear un GIS. Pueden ver que es simplemente GHGIS create y ya está. Otra forma es que yo copie este código y venga aquí y lo pegue, pero bueno. Ahora también es posible, por supuesto, si ustedes quieren eliminarlo, también pueden hacerlo. Si escriben aquí, por ejemplo, GHGIS list, bueno, GH-help para ver las opciones, también van a tener la opción delete. Entonces pueden escribir GHGIS y escriben el nombre. De hecho, delete index.js, dan un enter. Y aquí, bueno, en este caso me dice que no lo puede eliminar, tengo que colocarlo con mi nombre completo, fastindex.js. Ahora, muy aparte de eso, también yo puedo eliminar un GIS. Para poder hacerlo, puedo venir aquí y le puedo decir GHGIS -help, y si doy un enter vamos a poder ver la opción de eliminar. Pero para poder eliminar tengo que primero saber la URL. Entonces vamos a escribir GHGIS list, y aquí debería estar el último, ok. Entonces yo puedo eliminarlo colocando este ID, vamos a copiarlo. Vamos a decirle GHGIS delete y pego este ID y con esto se va. Entonces si yo vengo aquí en mi cuenta, pueden ver que ya no está el archivo, o ya no está en este caso el GIS que acabo de crear. Ok, ahora si supongamos nosotros tenemos varios archivos o un proyecto que está formado por varios archivos, vamos a probarlo con otro código. Supongamos que no es de JS, es un index. Vamos a llamarle un program 1.py de Python, y vamos a crear aquí un program 2.py. Aquí vamos a colocarle en program 1, por ejemplo, un print sencillo que diga program 1. Ok, y esto de aquí también lo voy a copiar y vamos a pegarlo aquí, y va a decir program 2. Entonces si nosotros tenemos ambos programs y queremos subir ambos conjuntamente, lo que yo puedo hacer es esto. Puedo decirle GHGIS y vamos a decirle que voy a crear un GIS, pero va a estar conformado por program 1.py y program 2.py. Y vamos a colocarle una descripción incluso. Vamos a colocarle my first Python program, supongamos. O pueden escribirlo en español también. Da un enter. Y esto lo que va a hacer es que ha creado un GIS. Por defecto todos los GIS que se crean son secretos. Vamos a ver que ahora tengo un GIS que se llama program 1. Y si yo entro allí, está conformado por dos archivos, program 1 y program 2. Aquí parece que fueran una línea, pero realmente hay un recuadro para un código y otro recuadro para otro archivo. Entonces un GIS no necesariamente está conformado por uno solo. Luego también aquí está la descripción, my first Python program, ¿ok? Entonces también pueden crear GIS de esta forma. Entonces, por ejemplo, si quieren eliminar lo mismo, GIS o GHGIS delete. Bueno, de hecho primero vamos a listarlo. Aquí está el ID. Bueno, vamos a extenderlo para copiarlo bien. Vamos a listarlo otra vez. Ok, aquí está el ID. Vamos a eliminarlo, le digo GHGIS delete y pego el ID. Doy un enter y con esto, si yo vengo aquí en mi cuenta, pues ya no está. Ahora, en cuanto a los repositorios, supongamos que ustedes tienen un proyecto un poco más serio, supongamos con Django y demás, también pueden crear repos utilizando este comando. Por ejemplo, si ustedes tienen aquí, vamos a crear un proyecto sencillo o un proyecto muy simple que esté conformado por un docker compose.yml, un readme y demás, y así va creciendo su proyecto. Entonces van a tener carpetas, dentro de esa carpeta van a tener un archivo index.py, supongamos, y aquí también tienen otro print, vamos a colocarle. Entonces tienen todo un proyecto con muchos archivos y carpetas. Si ustedes van a crear un GIS, probablemente esa no es la mejor opción. Un GIS es tan solo por unos cuantos archivos, un par de ellos. Entonces aquí es mucho mejor usar un repo porque van a tener carpetas y demás. Entonces para crear repositorios también lo podemos hacer a través de esta herramienta. Entonces, por ejemplo, si yo escribo repo list, voy a poder listar todos los repositorios que tengo en mi cuenta. Por ejemplo, tengo repositorios que son privados, otros que son públicos, pero al final nosotros podemos ver todo eso desde aquí, desde la consola, sin entrar en GitHub. Por ejemplo, yo puedo crear un repo también desde aquí. Puedo decirle repo create. Vamos a llamarle este gh tutorial o project tutorial, vamos a colocarle. Y vamos a decirle que es público. Por ejemplo, voy a decir --public. Y muy importante, tenemos que colocarle dónde está el código que voy a subir. Y bueno, está aquí en el root, entonces voy a decirle --source igual punto. Yo sé que parece complicado, pero luego cuando tengan esto en su terminal, esta les puede ayudar a autocompletar y es básicamente un solo comando. De hecho es lo que yo hago. Entonces, por ejemplo, voy a dar un enter
y con esto, bueno, me dice que no hay un repositorio de Git, y es porque justamente cuando se crea un repo, para poder tener un repositorio debe haber un proyecto de Git. Entonces vamos a escribir primero git init. Aquí se crean todos los archivos en verde. Vamos a decir git status para ver cuáles que se van a subir. Está bien, voy a darle git add punto, git status nuevamente, voy a darle un commit y voy a colocarle first commit. Entonces ya creando un repo de Git, ahora sí ya puedo decir gh, y aquí lo genial es que ya se creó el repo. Entonces yo simplemente ahora puedo decirle git push origin y master, porque es la rama que estoy utilizando, y si doy un enter, pues ya está subido el repo. Entonces yo puedo entrar en esta dirección que ven aquí y listo, ya está el repo subido en mi cuenta. Entonces ya no he tenido que entrar aquí y dar un más con un new repository y copiar los comandos y nada de eso. Pues ha sido muy rápido, como pueden ver. Yo tan solamente escrito un comando y ya está. Entonces es algo que yo utilizo siempre. También por supuesto pueden eliminarlo, pueden ver el repo. Por ejemplo, si ustedes quieren ver la lista de repos, de nuevo pueden escribir gh repo list y van a ver todos sus repos aquí. Entonces por ejemplo el último que he añadido es este llamado project tutorial. Pueden copiarlo y pueden decirle gh repo view y pegan ese nombre, y esto lo que va a hacer es que aquí les va a dar información de este repositorio, o al menos le van a dar un poco más de información de qué se trata, solo que este no, como está vacío, no tiene nada de eso. De hecho, si ustedes quieren abrirlo directamente también pueden escribirlo el mismo comando, pero guión web, y si dan un enter esto se va a abrir directamente en su navegador. En realidad no es como muy útil, pero bueno, es una opción más. Luego también pueden clonar un repo. Supongo que ustedes eliminaron este repositorio, también pueden clonarlo. No es muy útil, sobre todo porque existe el git clone, entonces no le veo mucho sentido. Aún así pueden utilizarlo también. Luego también si ustedes quieren eliminar o editar, también pueden ver una lista de comandos más extensos. Se escriben gh repo --help, van a poder ver aquí todos los comandos. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado el comando create y listar, pero también hay otros comandos como delete, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos el nombre, le digo gh repo delete y pego la dirección, que es project tutorial, y me dice tipea el mismo nombre para confirmar el eliminar. Entonces voy a escribir lo mismo, /project-tutorial, doy un enter y con esto se elimina el proyecto, o bueno, debería eliminarse. Solo que en este caso me pide que yo tenga acceso a administradores para poder eliminar este proyecto. Entonces, como el comando no tiene acceso, él me dice, para que puedas tener acceso, ejecuta gh out refresh -h github.com -s delete repo. Vamos a copiarlo y vamos a intentarlo. Me dice que voy a autenticar nuevamente, voy a darle que sí. Aquí voy a dar un enter, otra vez abrir el navegador, voy a copiar esta dirección nuevamente, voy a pegarlo aquí. Y con esto me va a pedir nuevos accesos, solo que ahora también tiene el acceso o la autorización de eliminar repositorios. Vamos a darle a autorizar. Listo, entonces ahora sí ya puedo dar un enter, vamos a ver. Ok, ya está. Entonces ahora sí estoy autenticado con un nuevo permiso. Entonces yo puedo decir gh repo delete. Y aquí me dice que escriba lo mismo para eliminar. Entonces le digo /project-tutorial. Doy un enter. Y con esto ya se ha eliminado el repositorio. Entonces si yo vengo en mi cuenta, si yo vengo en faz, pues ya no está el proyecto. Listo, entonces de esta forma nosotros también podemos eliminar repositorios desde nuestra línea de comandos utilizando GitHub, utilizando GitHub CLI. Y bueno, aparte de esto, obviamente también nosotros podemos interactuar con otras funcionalidades típicas de GitHub, como podrían ser los issues, y también podríamos interactuar con lo que son los pull requests. Por ejemplo, si nosotros escribimos gh issue y vamos a colocar --help, también vamos a ver la lista de comandos, cómo poder listarlos, crearlos y demás. Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros queremos listarlos, vamos a escribir gh issues y vamos a colocarle aquí list. Y doy un enter y esto me va a mostrar los issues que están para este proyecto. Solo que en este caso no existen, entonces vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a crear aquí gh repo create project, vamos a colocarle project tutorial. Aquí, bueno, en este caso me dice que no se puede añadir el remote at origin por alguna razón. Vamos a saber qué pasó. Probablemente es porque el repositorio aún sigue creado. Aquí en realidad vamos a copiarlo, quizás ha habido un tema ahí. Me dice que ya existe. Ah, claro, el repositorio ya existía porque nunca le quité la dirección al repositorio local. Entonces vamos a decir simplemente git push origin master. Listo, entonces con esto ya está subido. Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a crear un issue. Vamos a colocarle gh issue. Y por ejemplo vamos a darle create y si doy un enter. En este caso lo que nos va a pedir es un título para el issue. Vamos a colocarle first issue. Vamos a colocarle aquí un body. En este caso podemos presionar E para lanzar un notepad. Vamos a presionar E. Y aquí puedo escribir más, digamos, más a gusto. Vamos a escribirle, este es un issue de prueba. Tengo una mejora para este repositorio. Ok, vamos a darle en guardar, en control S.
y cerramos, y con esto pues ya estaría recibido, me dice aquí, y ya puedo enviarlo. Entonces vamos a darle aquí en Submit, simplemente, de hecho voy a darle aquí Submit, y listo. Con esto, si vengo aquí en Issues, pues vamos a ver el primer issue que acabo de crear en GitHub, ok, pero desde la consola simplemente. Entonces si yo escribo así gh issue list, vamos a poder ver la lista de issues que se han publicado. Luego también, por supuesto, tenemos más comandos. Si escribo gh issue-help, vamos a poder también eliminar alguno. Por ejemplo, nosotros cuando listamos, estos tienen sus nombres o sus números. Número 1 dice allí, o el título. Entonces vamos a escribir gh issue delete. De hecho vamos a ver qué es lo que espera, qué parámetro espera. Espera el número, ok. Entonces vamos a colocarle el número 1. Y listo, aquí si refresco, ya no debería estar, o al menos no debería estar. Dice que el argumento lo ha aceptado, pero un argumento ha recibido. Vamos a colocar el número 1 simplemente. Ok, me dice si quiero eliminarlo, vamos a darle type 1 y enter para eliminar. Y listo, refresco. Y ahora sí ya no está el issue. Entonces de esta forma nosotros también podemos interactuar con los issues desde la consola. Y bueno, no tan solamente eso, sino que también podemos crear pull requests y demás. En este caso no voy a crear uno, pero bueno, pueden, si queremos listar los que ya tienen algún repositorio que tienen por allí, pueden escribir ghpr-help de pull request, y con esto van a ver los, digamos, los comandos típicos para poder desde cerrar uno, o poder diferenciarlo, o poder hacer el típico crear y listar desde siempre. Entonces, por ejemplo, en este caso este repo no tiene ninguno, ghpr list, este va a estar vacío, ok. Pero bueno, a partir de aquí ustedes pueden ir probando, creando sus propios pull requests. Y bueno, y prácticamente eso, esta herramienta es muy simple. En realidad no es como para memorizarse muchas cosas. Yo lo único que hago en mi día a día cuando utilizo esta herramienta es hacer esto, gh repo create. Apenas termino un ejemplo o apenas desarrollo algo, lo creo de esta forma. Y si tiene que ser privado, pues aquí solamente cambian por secret, ok. O bueno, en realidad secret es para los keys. Aquí ustedes pueden utilizar lo que sería el contrario, que sería private. Entonces pueden colocarle aquí. Entonces aquí en lugar de ser secret debería ser private. Vamos a probarlo. Y bueno, ya existe este repo, vamos a crear otro. Project Tutorial 2 voy a colocarle. Entonces se va a crear otro repo con este mismo código. Y bueno, esto es básicamente el ejemplo del día de hoy. Es tan solamente conocer los comandos de GitHub CLI. Yo en lo personal, cuando trabajo con esta herramienta, utilizo mucho este comando de create. Es decir, no me sé todos los comandos de esta herramienta, no lo veo necesario. Pero el repo create sí lo utilizo bastante. Cuando termino un ejemplo o algo, escribo gh repo create, lo coloco en private o public, dependiendo si es privado o público. Y el guión source siempre va, y ya con esto se crearía un repo. Ya luego simplemente git push, como han visto, y ya estaría. Entonces es una herramienta bastante útil como para ahorrarnos unos cuantos segundos. Al final, si ustedes quieren también manejar otro tipo de funcionalidades, les aconsejo que vayan revisando los comandos. ghhelp también tiene otros comandos más allí que están relacionados con otras funcionalidades de GitHub. Pero bueno, en lo personal es lo que más uso en mi día a día. Así que si quieren saber un poco más, pues pueden dejar en los comentarios también si tienen alguna otra duda de qué más se puede hacer con esta herramienta. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. No olvides de suscribirte para estar atento a los videos que están por venir. Y recuerda que tienes el botón unirse, en donde allí podrás ver otros proyectos más extensos de inicio a fin, así como también acceso a videos extras. Al final de este video te dejaré otros tutoriales que tienen relación con el video del día de hoy para que puedas seguir practicando. Gracias por ver y seguiremos aprendiendo en un siguiente tutorial.